Shabbat Shalom, querida familia. Quiero dar la bienvenida a esta transmisión que vamos a hacer en esta noche. Quiero dar gracias a todos los que se conecten y a aquellos que estarán conectándose en el resto, en el transcurso de la transmisión. Quiero dar la bienvenida a todos mis hermanos que me siguen desde algunos rincones de la patria, hermanos, y algunos inclusive que están conectándose con nosotros fuera del país. Un saludo para todos ustedes. La parashá esta semana va a ser una parashá, de hecho son dos, pero no vamos a poder cubrir todas ellas, solamente vamos a cubrir el capítulo 30 de la primera, puesto que es muy extenso el material y pues esperamos que en el transcurso de los años podamos ir haciendo un recorrido que nos permita darle la vuelta a todo este material que es extraordinario, estudiarlo como lo estamos estudiando de acuerdo a este modelo, ¿no? Quiero darles las gracias infinitamente por haberme abierto las puertas, hermanos, en su casa, que ustedes puedan seguirme, y deseo darles a cada uno de ustedes un fuerte abrazo, un fuerte saludo, especialmente para mis hermanos que siempre están conectados, para Nelson, para Nicolás, para Lorena, para Venus, para Manuel, para Antuco, para Xiomi, realmente para Javier, para Marbella, para muchos amigos que tienen el agrado y de acompañarme y de estudiar con mi familia la escritura. Gracias, familia, y en pocos minutos, yo diría que en pocos minutos estamos ahora sí ya empezando la parashá, porque hay mucho material y yo espero que este material que tenemos para hoy nos aclare muchísimo lo que nosotros hemos leído, lo que hemos estudiado, y ahora sí podamos entender muchísimo mejor la escritura, como les he dicho yo, siempre en el contexto legal, puesto que esa es mi especialidad, ¿no? Yo estudio la escritura en ese contexto y yo siempre que la leo estoy buscando qué relación, qué vínculo de jurisprudencia tiene esta escritura, y ya la he estudiado la teología y la doctrina bastante, y ahora estoy estudiando desde ese ángulo, y es muy apasionante poder estudiar la escritura desde ese ángulo. Así que quiero dar las gracias por acompañarme, familia, y en unos pocos minutos, después de una canción especial que tengo para ustedes que voy a colocar en unos segundos, seguimos, ¿ok? Levántate, con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Del Espíritu, aguas de vida están lloviendo, ya el día del Señor cerca está. Despierta y clama en nombre de Dios, el débil es fuerte, Él lo restaura.
Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Escuchar la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Endereza la senda a nuestro Dios. Ven con poder, Señor, con tu gloria y poder, traernos tu fuego, oh, Yeshua Mishakeinu, tu pueblo quiere ver. Ven con poder, Señor, con tu gloria y poder, traernos tu fuego, oh, Yeshua Mishakeinu, tu pueblo quiere ver. Oh, ha entrado la luz, oh, tu reino a la vista está, a la vista está. Oh, Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Bueno, y quiero darle las gracias, familia, por haberme acompañado con esta hermosa canción de Paul Wilbur, es Montes de Israel, una hermosa canción que realmente motiva hoy día a poder hacer este estudio. Sí, quiero dar las gracias a todos aquellos que me acompañan el día de hoy. Quiero darles gracias a Nicolás, quiero darles gracias a Javier, a Lorenita, a Venus, quiero darles a Denise también un fuerte abrazo. Sí, a todos aquellos que pues hoy están uniéndose a esta transmisión del día de esta noche, y pues vamos a empezar de inmediato. Hay mucho material que estudiar, bueno, pues es apasionante lo que vamos a tener que hacer hoy día, y ya tenemos todo el quórum que se necesita para empezar, así que no hay tiempo que perder. Estamos en unos ajustes pequeños y lo hacemos de inmediato, familia, de inmediato. Bien, la parashá del día de hoy, o de esta semana, realmente se juntan dos parashot que se llaman Matot y Masei. Esta semana tenemos dos parashot, ¿sí? Y pues
Hoy vamos a estudiar, como siempre les digo a ustedes, mis hermanos y mi familia, hoy vamos a estudiar la belleza y la perfección de las Escrituras a la luz de la jurisprudencia bíblica, ¿sí? Hoy vamos a comprender inclusive un poco más acerca de que la Biblia no es un documento, no es un libro de adoctrinamiento religioso, es un documento legal, útil para guiar nuestro camino de regreso a casa, familia. Nosotros vamos de regreso al Edén, ¿sí? Nosotros vamos de regreso a camino a tierra prometida. Y este recorrido que estamos haciendo hoy, realmente durante todo este éxodo que me han acompañado, en realidad estamos viendo la historia del futuro. Suena interesante eso, pero de eso se trata. Nosotros estamos estudiando una historia que se tiene que repetir. De hecho, Moisés es una figura profética de Yeshua, ¿verdad? Entonces, al estudiar nosotros o al conocer a Moisés, estamos realmente estudiando a Yeshua, y no solamente en su primera venida, sino en su segunda venida, y eso es lo que hoy día vamos a profundizar un poco más, ¿verdad? Vamos a conocer entonces, un poco más el carácter de Moisés en esta parashá. Ahora, bien, la parashot Hashabuah, las parashot Hashabuah de esta semana son Matot, que significan tribus, y comprenden números desde el capítulo 30, versículo 1, al capítulo 32, versículo 42. ¿Sí? Y la otra porción que se une esta semana es Masei, que significa jornadas, ¿ok? Y corresponde a Números capítulo 33, versículo 1, al capítulo 36, versículo 13. Realmente casi estamos ya terminando el libro de Números con esta parashot, y pues además tenemos también el estudio del libro de Jeremías, el libro de profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 4 al 28, y también el capítulo 3, versículo 4. También vamos a estudiar en esta semana, en este fin de semana, Mateo, también capítulo 5, del versículo 33 hasta el versículo 37. Y Santiago, la carta de Jacobo, desde el capítulo 4, versículo 1 al versículo 12. Así que bien, familia, pues vamos a irnos preparando entonces para comenzar con vamos ahora sí a salir en cámara un poquito, y vamos a colocarnos a un costadito para ahora sí seguir estudiando la parashá. Esta vez voy a estar a su lado izquierdo, puesto que voy a necesitar el otro lado. Dependiendo, realmente trato de que las diapositivas puedan leerse con facilidad para no estorbar, pero pues de todas maneras, si ustedes las necesitan, familia, yo se las puedo hacer llegar si las desean enteras, ¿ok? Así que bien, vamos entonces a empezar con la parashá de esta semana. Ahora, un momentito. Y bien, empezamos entonces primero, familia, con la bendición del estudio. Siempre nosotros tenemos que hacer una bendición de la lectura previo pues a iniciar el estudio, ¿sí? Así que si me permiten, hay que recitarla en hebreo, y luego también hay que hacerlo en español, familia, ¿sí? Barhu et Adonai Hameborach, Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachat Banu Mikol Ha'amim, Benatan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah, Beshem Yeshua Meshihenu, Om HaMashiach. Bien. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu bendita Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das tu Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Y bien,
como les indicaba inicialmente, no vamos a alcanzar a cubrir toda la parashá, ni siquiera una de las 2 parashot que tenemos, pero la intención es quedarnos con uno de los temas más importantes que considero vamos a tratar en el día de hoy, y se trata el capítulo 30, ¿verdad? El capítulo 30 fundamentalmente habla de los votos, ¿ok? De hacer un voto. Entonces, pero lo interesante de esta parashá es que, o de esta porción de los votos, este capítulo 30, es que hace un capítulo 30 que habla de los votos en medio de un libro de números que está tratando un tema antes de entrar a la guerra con Madián. O sea, ¿qué hace esto aquí? Eso es importante ir descubriendo. ¿Por qué los votos? ¿Por qué el Señor deja este espacio reservado para los votos? Y no habla de cualquier voto, está hablando de los votos de las mujeres que están sujetas a sus padres, o en el caso de los votos de las mujeres que están sujetas a sus esposos, ¿verdad? Entonces, qué interesante, porque está hablando de los votos que se hacen. Ahora, yo quiero recordarles a ustedes, mis queridos hermanos, que en este caso, pues, los votos que aparecen aquí tienen que ver, obviamente, con que ellos están entrando a una guerra con Madián. Y recuerden que Israel le hizo una promesa a Adonai y le dijo: si me entregas a los cananeos, yo te prometo que derribaré todos sus altares, que derribaré todas las estatuas de acera, limpiaré completamente la tierra. Esa fue la promesa que hizo Israel si es que Dios los acompañaba y les daba la victoria. Entonces ahora entienden por qué en medio de este espacio, antes de las ofrendas, después de los diezmos y las ofrendas, aparece este capítulo de los votos, e inmediatamente ya el 31 empieza el tema de la invasión, o en este caso pues ya la toma de los territorios de Madián. No voy a tratar el tema de Madián hoy día, pues les dije, pues ese es un tema en el que no me voy a concentrar, pero tengo este tema que es un tema bastante extenso, y yo creo que de hecho tiene gran influencia sobre lo que nosotros hoy profesamos como nuestra fe, ¿verdad? Nosotros también profesamos una fe que está basada en un voto, y eso vamos a chequearlo en el transcurso del estudio de esta noche. Bien, entonces, ¿qué es un voto, mis queridos hermanos? ¿Qué es un voto, familia? Y un voto realmente es un juramento oral voluntario, mediante el cual se adquiere un compromiso con alguien esperando algo a cambio, ¿sí? Entonces, en este caso, un voto en el Antiguo Testamento siempre se hacía con la finalidad de ofrecerle a Dios algo que haga que uno pueda de alguna manera ganarse algún beneficio, o como negociar con Él y conseguir algún favor del Eterno. Ese era más o menos el contexto de los votos que se hacían, y siempre en todos los votos estaba Dios involucrado. O sea, Él era de alguna manera el garante, o era el que recibía el beneficio del voto. Entonces pues él, en ese contexto, él respondía, ¿verdad? Y de hecho pues vemos algunas respuestas favorables que hay en la Biblia, que podemos notar cómo algunas mujeres hicieron votos y Dios contestó esos votos de estas grandes mujeres. Y así pues tenemos a Sansón, que fue un extraordinario juez de Israel, y también tenemos a Samuel, que pues fue un extraordinario sumo sacerdote en el linaje de Aarón, en la época también de los jueces de Israel, en la época ya de los reyes, perdón. Entonces, qué interesante es que nosotros estamos viendo cómo estos votos, o este acto de hacer un juramento al Padre, pues el Padre lo toma, como le toma la palabra y dice: bueno, te tomo la palabra y te doy este beneficio que tú estás pidiendo, a ver si me cumples el voto. Porque acuérdense que en este caso, pues tanto Ana, que era la esposa de Elcana,
ella ofreció para que su hijo Samuelito se quede en el templo, sirviendo allí ya como sacerdote. Acuérdense que el Cana también era levita, era sacerdote. Entonces por eso es que Samuel pudo ocupar ese lugar, ¿okay? Dentro del sacerdocio arónico. Recuérdense que no era cualquier persona, hermano. O sea, simplemente no porque era un niño y se lo dejaban en el templo, ese niño iba a ser recibido y era considerado ahora un sumo sacerdote. No, él definitivamente estaba dentro del linaje de Aarón, del linaje de Eleazar, del linaje de Pinhas, pues, y así podemos nosotros entender que de ese linaje venía también el Cana, y ahora por eso Samuel tiene el derecho legal para tomar ese liderazgo dentro del sumo sacerdocio de Israel, ¿ok? Bien, así que así tenemos algunos votos, pero vamos a ir estudiando un poco más sobre este tema del día de hoy. Ok, y bien, ahora es interesante porque yo les he puesto una foto allí, si puedes ver en la diapositiva anterior, yo he puesto un anillo de compromiso, ¿verdad? ¿Y qué es un voto? Porque nosotros estamos hablando de este tema que está relacionado también con el matrimonio, hermano. El tema de los votos no es un tema simplemente de ofrecerle a Dios algo para ver si Él nos da algún beneficio, sino que también nosotros hacemos votos cuando nosotros contraemos matrimonio. Y eso nos va a llevar a estudiar más adelante aquello que Yeshua dice cuando dice sí, sí, no, no. Vamos a entender qué es lo que realmente Él está diciendo allí, porque algunos pensarán que ya no hay que jurar, pero no, ese no es el contexto en el que Yeshua está hablando. Lo vamos a ir aclarando en el transcurso de esta noche. Así que vamos a revisar entonces qué tenemos adelante. Ahora, yo les estoy poniendo allí la frase que típicamente se usa dentro, pues, del matrimonio eclesiástico, ¿no? Dentro de muchas denominaciones cristianas, evangélicas, católicas, inclusive algunas de otras denominaciones, se profesa esta frase, que es un modelo nada más, y estoy indicándoles allí. Dice: mi amada, me entrego a ti y prometo serte fiel, amarte, cuidarte y respetarte en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Hermano, lo que usted hizo fue un voto. Y dice la Escritura, en la medida en que vayamos leyendo, hermano, que los votos ante Dios se cumplen. Ahora, es interesante porque estamos entendiendo en este momento que los votos, al hacerse en un altar, se están haciendo ante Dios. ¿Ok? Sí, es importante que entendamos eso. El matrimonio bíblico en Génesis 2:24 dice que lo que une Dios no lo separe absolutamente ninguna persona. Y eso es lo que luego vamos a estudiar que pasa con Israel. Hermanos, no olvidemos Génesis 2:24 para lo que vamos a ir a estudiar más adelante, cuando Dios toma a Israel como su novia en el Sinaí. ¿Ok? Así que eso nos va a llevar a revisar un poquito algunas teologías que por allí todavía se enseñan, en donde a Israel se la ha despojado de su derecho legal inalienable que tiene como la novia del Eterno. Así que bueno, vamos a ir entonces avanzando con este estudio. Ahora, ya revisamos que era un voto, y ahora vamos a saber qué es una promesa. ¿Qué es una promesa realmente? Entonces, una promesa es una garantía, un sello, un documento firmado, como un anticipo que se ofrece a alguien con la intención de asegurar el cumplimiento de un compromiso adquirido. ¿Ok? Entonces, una promesa es una garantía, hermanos. Yo les he puesto allí remarcado, es una garantía. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender ahora en el contexto de la Escritura que cuando Yeshua le dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, que permanezcan en Jerusalén, porque llegaría y descendería el Espíritu y el Espíritu lo sellaría, entonces está hablando de que
Yeshua les está haciendo una promesa y les está dejando un sello, hermano, una garantía. ¿Sí? ¿Una garantía de qué? ¿Garantía de qué, hermano? ¿Qué garantía es la que nosotros necesitamos como creyentes para que Yeshua haya tenido que el Padre enviar al Espíritu de Dios para sellar a sus hijos? Eso es importante entender. Entonces, la promesa de salvación, precisamente por eso es que nosotros necesitamos ser sellados por el Espíritu. Porque dice la Escritura en Romanos 10, del 8 al 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, antes hemos analizado un poco esta confesión de fe, hermanos, porque esta es una confesión de fe muy típica dentro del cristianismo, ¿verdad? Muy útil dentro de las iglesias evangélicas, y hay que entender un poco qué es lo que estamos haciendo con esta confesión de fe, ¿ok? Ahora, esta confesión de fe, hermanos, si usted no lo ha entendido, esta confesión de fe está desmenuzándola, usted está invocando a Yahweh, usted está invocando a Dios, ¿ok? Y usted está diciendo en esta confesión de fe que Yeshua es su Señor, que Yeshua es su Adón, ¿verdad? Y que, dice, usted cree con su corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Usted está involucrando a otro personaje dentro de esa confesión. En esta confesión hay dos personajes. Usted tiene a Yeshua y tiene al Padre de Yeshua. Usted tiene al Hijo de Dios y al Padre. ¿Okay? Y en esta usted está diciendo que si usted confiesa con su boca que Yeshua es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó entre los muertos, usted será salvo. Ahora, usted está viendo, hermano, que usted no es salvo todavía. ¿Ok? Y no se asuste por esto que le estoy indicando. Simplemente le estoy llevando a entender en el contexto correcto esta confesión de fe. La salvación va a venir para todos aquellos que creen, hermano, pero usted no puede decir algo que no se ha llevado a cabo todavía. Es una promesa de salvación lo que hemos recibido, y por eso el Padre nos envía su Espíritu para que nosotros seamos sellados con este Espíritu de la promesa. ¿Qué promesa? Con el Espíritu de la promesa de redención, porque el Padre, a través de su Hijo, vendrá a resucitar a muertos y también vendrá a recoger a aquellos que estén vivos en ese tiempo. De eso se trata realmente la promesa de salvación, hermanos. Así que, efectivamente, si podemos decirlo de alguna manera, cuando usted dice que usted es salvo, yo entiendo el contexto de lo que usted está diciendo, porque comprendo que, aunque no se ha llevado a cabo todavía, puesto que el Mesías no ha llegado por segunda vez, usted todavía no está salvado, aunque ya está separado, está apartado para ser parte del reino, ¿verdad? Ese es el contexto de esta confesión. Ahora, es interesante, hermanos, porque esta confesión de fe es hecha de boca. Entonces, como una confesión de fe es hecha de boca, implica que estamos nosotros poniendo como garantía también nosotros ¿qué es lo que está en juego aquí? Y es importante que lo entendamos cuando más adelante veamos lo que dice Yeshua respecto a nuestras promesas, ¿ok? O a nuestros votos o a nuestros juramentos, ¿ok? En este caso, esto de aquí es un juramento. Nosotros estamos confesando con nuestra boca. Confesar significa jurar, ¿verdad? No es que simplemente usted está diciendo algo, usted está confesando algo, significa que usted está jurando, usted está haciendo una manifestación verbal, ¿ok? Con Dios no se hacen cosas en papeles, con Dios se hace todo de palabra, ¿ok? Y en este caso estamos haciendo una confesión verbal con Él y Él nos toma la palabra. Por lo tanto, es importantísimo que nuestra palabra tenga valor, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros cuidemos el valor de nuestra palabra, que se conoce como el prestigio, como decimos aquí, ¿verdad? Aquello que se conocía mucho por nuestros antiguos cuando decía que mi palabra es una escritura. Pues hoy, hermanos, eso realmente se está desapareciendo y ya nadie cree, pero ni siquiera en un billete de veras, hermano, con tanta mentira y con tanto engaño, ¿ok?
Entonces, qué importante es que nosotros, cuando Yeshua nos habla de este tema, y eso es lo que vamos a tocar un poco más adelante, cuando Yeshua nos habla acerca del valor de la palabra, está hablando precisamente porque nosotros tendríamos que tomar una confesión de fe, tendríamos que dar una confesión de fe, y es importantísimo que la credibilidad del creyente sea lo suficientemente válida para que pueda creerse aquello que ha jurado o aquello que ha dicho, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto por el que Yeshua dice, miren hermanos, ustedes no pueden, más adelante lo dice, no pueden jurar ni por el templo, no pueden jurar ni por el cielo, no pueden jurar ni por un pelo suyo, porque nada les pertenece. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos nosotros para garantizar o para de alguna manera solventar aquello que hemos dicho? Solamente el valor de nuestra palabra. Por eso es que Pablo en algún momento menciona en sus cartas y dice, hermanos, por favor, tengan cuidado, porque ningún ladrón, ningún homicida, ningún borracho, etcétera, un sinnúmero de cosas, y también menciona ningún mentiroso entrará en el reino. Pero ¿por qué habla de un mentiroso? ¿Qué tiene que ver un mentiroso con todo esto? Y el tema es precisamente porque nosotros hemos hecho una confesión verbal de fe. Y si nuestro testimonio o nuestra palabra está en entredicho, definitivamente pues lo que vamos a tener aquí es una salvación que está en duda. Es una confesión de boca que está en duda, puesto que si nosotros hemos hecho una confesión de fe al Señor, pero nosotros mentimos aquí, mentimos allá, mentimos más allá, ¿cómo esperamos que el Señor tome en serio una confesión de fe que nosotros hemos hecho? Ese es el contexto por el que Jesús dice, por favor, tengan mucho cuidado, tengan muchísimo cuidado con el valor de su palabra, con su credibilidad. Por eso sí, no, es importantísimo, pero no significa que nosotros no podamos hacer votos ni podamos hacer promesas. De hecho, tenemos que confesar con la boca, y si no confesamos con la boca, hermano, pues imagínense simplemente cómo nosotros entonces hacemos una confesión de fe. Tenemos que prometer algo, nosotros tenemos que garantizar esto, y lo tenemos que garantizar ¿con qué? Con nuestra boca. Por eso es importante que en nosotros cada palabra que decimos, cada promesa que hacemos o cada ofrecimiento que hacemos lo tengamos que cumplir, ¿sí? Es muy difícil porque no estamos acostumbrados en nuestra cultura realmente a honrar nuestra palabra, ¿sí? Es muy fácil para nosotros salirnos y buscar un argumento, buscar por ahí una ventanita, un agujero, hermano, para evitar cumplir nuestros compromisos, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros honremos nuestra palabra, porque Dios nos está tomando la palabra respecto a ¿qué? A una confesión de fe que hemos hecho, de la cual va a depender la salvación de nuestra alma. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos muy en cuenta este detalle que yo les estoy mencionando, familia, ¿sí? Ahora, vamos a entrar entonces, familia, ya a la parashá con el capítulo 30, ¿ok? Voy a entrar ya ahora sí a estudiar un poquito números, y vamos a revisar números 30 para poder entender qué es lo que está hablando aquí. Ahora, a las regulaciones sobre los juramentos. Entonces dice el versículo 1, entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha ordenado. Si un hombre hace un voto a Yahweh o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Definitivamente vamos a ir entendiendo que los hombres tenemos un pequeño problema, que no lo tienen, o de alguna manera las mujeres en cambio sí tienen como que un auxilio, lo cual el hombre no tiene. En este caso, si un hombre hace un voto a Yahweh, dice, o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. ¿Ok? Y eso lo vemos en Jacob cuando menciona, eso lo vemos en un ejemplo, por ejemplo, en Jacob en Génesis 28, del 20 al 22, la promesa que él hace cuando él menciona pues que si Dios le permite a él regresar con alimentos, si Dios le da comida, le da alimento, le da sustento, le cuida hasta la ropa, él dice pues que él pues ofrecerá sus diezmos, dice, al Eterno. Entonces, qué interesante, porque Dios le cumple a Jacob, y precisamente él diezma por
por su familia, ¿ok? Y también el pueblo de Israel, como les mencionaba en Números 21 del 1 al 3, también hace una promesa y menciona que si Dios les entrega las tierras de Canaán y le entrega a sus enemigos en su mano, pues Israel sería un pueblo que erradicaría completamente la idolatría. Pues ya sabemos cómo le fue a Israel con ese tema. También tenemos a Absalón, el hijo de David, en 2 de Samuel, del 15, del 7 al 8. Él también pues menciona allí, en ese capítulo y en esos versículos menciona un voto que había hecho él, ¿verdad? Y también tenemos a Jefté, pues la tragedia de Jefté, en Jueces 11, del 30 al 40, cuando Jefté pues hace una promesa al Eterno y le dice que si Dios le da la victoria, él le entregaría lo primero que se le acerque a él en el camino de regreso a casa. Y pues fue muy lamentable para él que haya llegado su hija, haya salido su hija a recibirlo con pandero, y fue su única hija la que salió emocionada porque su hija se había enterado de que él había obtenido la victoria, y eso fue pues para él un caso muy dramático, y es un ejemplo, familia, también de aquellos que hacemos votos apresurados sin tomar en cuenta las consecuencias, ¿verdad? Y en este caso pues la hija fue la que tuvo que convertirse en una mujer virgen por todos sus días, porque no pudo casarse ya que pues su padre la había ofrecido al templo. Entonces pues ella no pudo tener esposo, y pues fue muy triste para ella. Ella pidió tomarse un tiempo para llorar su luto, porque para ella, pues para una mujer en Israel, no tener familia, eso realmente, hermano, era como la mujer estéril, era una tragedia. Se vivía el desprecio, se vivía realmente mucho dolor que una mujer no tenga una prole, ¿verdad? Y también tenemos a David en los Salmos 132, del 1 al 5, cuando menciona que él no dormiría, no descansaría y casi ni comería hasta que no se construya una casa para su Padre Celestial. Es interesante eso. Así que ahí tenemos todos esos ejemplos de los votos que hacen los hombres. ¿Ok? Ahora, también, ¿qué pasa cuando hay un voto hecho por una mujer soltera? Y dice el versículo 3 hasta el versículo 5, dice: asimismo, si una mujer soltera hace un voto a Yahweh y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y si su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe, el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se han impuesto serán firmes. Dice: Yahweh la perdonará porque su padre se lo prohibió. Y miren, esa es la salvedad que tienen las mujeres, en cambio, cuando en este caso pues ellas cometen o hacen un voto imprudente, se llama, ¿verdad? Ese es un voto imprudente. Cuando la mujer soltera hace un voto imprudente, su padre puede todavía salvarla de ese voto, ¿ya? Pero siempre y cuando dice que el padre solo tiene hasta la noche para anular ese voto, y Yahweh la perdona. O sea, Yahweh perdona que esta niña o esta mujer soltera haya hecho un compromiso. Miren, y cuando es compromiso, es cualquier tipo de compromiso. Puede ser compromiso matrimonial, puede ser compromiso de voto de abstención, puede ser compromiso de ofrenda, todo tipo de voto que haga, en este caso la mujer soltera, el padre puede anularlo, ¿ok? Y dice que Yahweh la perdona, que Yahweh no le toma eso a esta mujer como pecado, ¿ok? Eso es lo que está diciendo aquí. Y luego vamos a ver las aplicaciones respecto a aquellos juramentos que hacemos nosotros, ya van a ver, que hacemos nosotros imprudentemente también como creyentes, hermanos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en cambio con una mujer comprometida? Versículo 6 al versículo 8, dice: regulaciones sobre los juramentos. Mas si ella se casa, dice, o sea, está como novia, ¿verdad? Está prometida, ¿verdad? Mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con las que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada, el día en que lo oye, entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes.
pero si el día en que su marido, en este caso su novio, ¿verdad?, se entera de ello, pero ahora entendamos el contexto, hermano. El contexto aquí en Antiguo Medio Oriente, o en este caso la cultura hebrea, es que estaba regido por muchas costumbres mesopotámicas y egipcias. Pues cuando una persona ya se comprometía con un hombre, o un hombre se comprometía con una mujer, realmente ya era el hombre, ya era el marido, pero todavía no había necesariamente intimidad, todavía no había el compromiso, perdón, no había todavía no se consumaba el matrimonio, ¿sí? Acuérdense que, como les he dicho yo antes, familia, el matrimonio se consuma en la alcoba, el matrimonio no se consuma en el altar, ¿ok? Bien, entonces dice, pero si el día en que su marido se entera de ello, se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, ¿ya? Y Yahweh la perdonará. Qué interesante, porque dice que Yahweh también perdonará a la novia imprudente que hace un voto estando ella casada ya, o en este caso comprometida, dada en matrimonio. Y ahora es interesante porque nosotros tenemos el caso de María y José. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de María y José, María la madre del Señor, y José, eso lo vemos en Lucas 1, capítulo 1, versículo 26 a 38, y en Mateo del 1, 18 al 25. ¿Qué pasa allí, hermanos? Acuérdense que María recibe la visita de un ángel, ¿verdad? De un malaj, y este malaj le dice a María, perdón, que va a ser madre, ¿ok? Y ella acepta. Entonces, ¿ella qué está haciendo en ese momento? Ella está asumiendo un compromiso, ¿sí? Pero ella no lo había consultado todavía con su esposo. De hecho, ella ya dice que estaba dada en matrimonio. Ella era una novia realmente comprometida ya para casarse, pero todavía no había tenido intimidad con su esposo, ¿verdad? Sí, con su marido. Pero dice que ya ella estaba realmente casada, y de hecho podríamos leer un poquito, y vamos a ver aquí, vamos a leer un poco, vamos a ir a Lucas, permítame, Lucas 1, vamos a ver aquí, y les voy a leer el tema para que vamos ahí teniendo el contexto. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo es este? Imagínense, eso era un saludo protocolario de una gran formalidad, ¿verdad? De un alto rango. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí, dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Vamos a ponerlo ahí pues en hebreo, hermano, porque le dijo realmente su nombre va a ser Yeshua, que significa Yahweh salva, ¿ok? Dice, este será el nombre y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Adonai le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Adonai. Y he aquí, dice, tu pariente Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Adonai. Y dice aquí el versículo 38 que es clave, dice, entonces María dijo, me escuchen, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ok, ahora, María está aceptando un compromiso. Ella está aceptando ser la madre del Mesías, hermanos, pero sin haberlo consultado con su esposo. ¿Ok? Y aquí vemos entonces el valor y la importancia que toma este acto legal, en donde
Escuchen, hermano, nosotros si no estudiamos las escrituras del contexto legal no nos damos cuenta de las cosas que legalmente están ocurriendo en el trasfondo de estas lecturas o de estas historias, hermano. Pero si en este caso José, al enterarse en ese mismo día, así como se lo comentó María, si él al enterarse hubiera revocado ese voto, hubiera revocado esa promesa, ¿saben qué? María no hubiera sido la madre del Señor, porque su esposo lo pudo haber revocado. ¿Ok? Es interesante que entendamos estas cosas, ¿verdad? María se sujetaba ya a su esposo José porque ella ya estaba dada en matrimonio, pero todavía no se había llevado a cabo la boda y no se había consumado el acto de la intimidad para ahora sí fundirse y ser una sola carne, ¿verdad? Acuérdense que lo que funde y hace una sola carne una persona con otra no es el altar, sino la alcoba, hermanos. Es importante que lo entendamos, ¿ok? Bien. Ahora, entonces estamos entendiendo que María y José, ahora dice Mateo, vamos un ratito a Mateo 1, 18 a 25, vamos a leer Mateo 1, 18 al 25, aquí lo tenemos. Bien, y dice, el nacimiento de Yeshua. Y el nacimiento de Yeshua fue como sigue. Estando su madre María, dice, desposada con José. Si ven, estaba ya casada, estaba dada en matrimonio con José. Antes de que se consumara el matrimonio, hermanos, si ven, antes de que se consumara el matrimonio. Yo les he dicho a ustedes, ¿cuándo y dónde se consume el matrimonio? El matrimonio se consume en la alcoba, hermanos, no se consume en el altar de ninguna congregación, ni en ninguna iglesia, se consuma en la cama. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de que ese matrimonio se consuma después de la boda, no antes. ¿Sí? Sí, porque es muy acostumbrado en nuestra cultura a que el matrimonio se consume o se consuma antes de llevar a la boda. Y obviamente causando una gran vergüenza y causando un deshonor para la casa del padre, porque eso es lo que se ocasiona cuando una mujer tiene intimidad con un hombre sin haberse casado ceremonialmente, por no haber llevado adelante primero el ritual de transición de mujer soltera a mujer casada, ¿ok? Pero eso, bueno, aquí como la verdad nosotros culturalmente no vivimos mucho esta cultura honor y vergüenza, la verdad no se entiende mucho esto, pero en la cultura medio oriental y en la cultura bíblica, hermanos, nosotros entendemos que si no se respeta ese protocolo de transición, ocurrían grandes tragedias como la que ocurrió con Dina y toda la familia de Siquem. Entonces, por eso les hablo, muy importante es que entendamos estos actos legales que se dan de acuerdo a como Dios los dicta, ¿verdad? Dice, y el nacimiento de Jesús fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, ¿ok? Y dice, y José, su marido, ¿okay?, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Si ven, él no denunció el acto, él se quedó callado, él se enteró y se quedó callado. Dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel. Hermanos, entendamos algo. Ya la ley que dice que si hasta llegar la noche él no protestó, ya él no podía protestar, porque si caía la noche y él no había dado ninguna palabra, se daba por sentado el compromiso que su esposa o su esposa o su novia haya adquirido, ¿verdad? Aunque no viva con ella todavía. Dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí que le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es el Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua, le pondrás por nombre Jesús, como lo conocemos acá en Occidente, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, hermano. Interesante, yo quiero dejar aquí planteada una pregunta. ¿Y es por qué a Jesús o por qué a Yeshua no le pusieron Emanuel? Si eso es lo que dice Isaías. ¿Por qué a Yeshua aquí no se le puso Emanuel? Siempre me había preguntado eso, hermanos, y la verdad es que espero yo poder tener esa respuesta para más tardecito y poder indicarles por qué a Yeshua no se le puso Emanuel. ¿Ok? Porque acuérdense que se supone que nosotros acá conocemos o se nos había enseñado que Jesús es Emanuel.
pero a la luz de la Escritura, legalmente, hermano, legalmente, vamos a ir a conversar eso más luego, no vamos a interrumpir este estudio, otro es Emmanuel. Bien, dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él yeshía a su pueblo de sus pecados. Ahí cuando dice él yeshía es un juego de palabras, que es importante, porque usted tiene que conocer un poco la literatura hebrea, hermanos. Y cuando uno conoce un poco la literatura hebrea, sabe que aquí está viendo un jueguito de palabras, porque dice, le pondrás por nombre Yeshua, porque yeshía, ¿sí? Porque salvará, yeshía al pueblo de sus pecados. Entonces aquí hay como una rima, ¿sí? Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, ¿ok? Pero yo por eso les digo, ¿y por qué no le pusieron Emmanuel? ¿Qué pasa? Que traducido significa Dios con nosotros. Entonces hay que entender, hermanos, que este es un mensaje profético. El versículo 23 es un versículo profético, ¿sí? Por eso no le pueden poner a Yeshua Emmanuel. Y eso lo trataremos un poquito más adelante, ¿verdad? Y lo vamos a descubrir a la luz de la jurisprudencia. Como les dije, yo no estudio esto de acuerdo a la teología, a mí no me interesa saber qué opinan los teólogos, me interesa es qué dice la jurisprudencia bíblica, qué dice el derecho respecto a estos temas, ¿ok? Y dice, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y miren aquí el voto, miren qué interesante el voto aquí. Y dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que guardar el voto hasta que dé a luz un hijo? Acuérdense que todo primogénito tenía que romper matriz. El primogénito tenía que romper matriz, ¿sí? Entonces, por eso es que José no toca a María hasta que ella no dé a luz, ¿ok? Ella tenía que romper matriz, por lo tanto, ella tenía que a partir de allí seguir el ciclo de la ofrenda Hatá, tenía que llevar a su hijo al 8º día, circuncidarlo, y a partir de allí, pues ella tenía que también guardarse como 80 días por la sangre que salía producto del nacimiento de su hijo, dice, y le puso por nombre Yeshua, ¿ok? No le puso Emmanuel, ¿ok? Le puso Yeshua, ¿ok? Si es interesante que entendamos esto, porque no tiene nada que ver con el griego, como algunas cosas, alguna vez me dijo, no, lo que pasa, hermano, es que la Biblia se escribía en griego y por eso no se le puso Emmanuel, sino que se le puso Jesús. Digo, hermano, la J ni siquiera había, pues, hermano, cuando Yeshua nació. De hecho, la J recién se incluyó en el lenguaje español hace 100 años. No tiene menos de 100 años desde que la J aparece y se la pone en medio entre la Y y la I. Entonces, hermanos, hay que ir entendiendo un poquito mejor estas cosas, ¿ok? Ahora, sigamos con números 30. Entonces, eso es lo que ocurre con la mujer cuando ella hace un voto, y aquí estamos viendo que Yeshua nace porque José se queda callado. Ahora es importante aquí, y les voy dando de una vez ese dato porque es importante ir de una vez cubriendo todo. Acuérdense que dice aquí que que José era del linaje de David. Y yo quiero que ustedes entiendan una cosa, aunque me estoy desviando ligeramente el tema, yo quiero que entiendan algo. Para que Yeshua tenga derecho al trono, de David, él tenía que ser hijo de un judío, ¿ok? Entonces, cuando algunas personas a veces dicen que Jesús no es hijo de José, realmente no están entendiendo que legalmente, hermanos, si Jesús no era hijo de José, si legalmente, escuchen, no biológicamente, si legalmente Jesús no era hijo de José, entonces Jesús no tenía derecho al trono de David. Porque recuerden una cosa, hermanos, todo en la Escritura se maneja de manera legal. No se maneja por antojo teológico, no se maneja por ninguna interpretación doctrinal. Todo tiene que estar en estricto apego a derecho bíblico. Si no está, hermano, en estricto apego a jurisprudencia bíblica, entonces no se puede llevar a cabo aquello que hemos estado acostumbrados a escuchar y aceptar como nos lo han dicho, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso porque recuerden que la Torá
o el libro de la ley realmente no es un libro que está extinto ni caduco. Dios necesita ese libro para cumplir sus pactos. Dios necesita la vigencia de este libro para que pueda cumplirse lo que Él ha prometido, porque si no, ¿qué lo obliga a Él a cumplir sus promesas? Si no hay una ley que esté vigente, entonces ¿en función de qué Él va a cumplir sus promesas? ¿Qué lo obliga a Él a cumplir algo? ¿Sí? Entonces acuérdense que por eso el Señor nos deja leyes y nos deja mandamientos, nos deja estatutos, nos deja decretos, precisamente porque Él, como dijo su Hijo, vine a cumplir la ley. Yo no he venido a abolir nada, porque si yo de alguna manera si yo anulo la ley, entonces ¿en qué se ampara? Inclusive hasta el mismo Jesús, ¿en qué se amparaba para ser resucitado? Hubiera sido una tragedia si Él anulaba la ley. Entonces el Padre, ¿en función de qué ley lo traía de regreso? ¿Ok? Porque acuérdense algo, hermanos, Yeshua, así como el Padre, se sujetan a la ley. Si no, ellos serían dioses como los de la antigüedad, los dioses de Egipto, los dioses de Mesopotamia, que no sabía uno cómo se levantaba, de qué ánimo se levantaba ese dios. Esos eran los dioses de Mesopotamia, los dioses de Egipto, en donde uno no sabía ni qué mismo pensaba el dios, le llevaban la ofrenda, los sacerdotes recibían la ofrenda, y a partir de la puerta usted no sabía qué pasaba con su ofrenda, no sabía qué había opinado Dios acerca de la ofrenda que usted había hecho. Era un total misterio, hermano. Así se llevaba a cabo la religiosidad en Antiguo Medio Oriente. La religiosidad de Egipto era así. Nadie conocía realmente cómo Dios se iba a levantar en el día, ¿sí? Entonces, hermano, había que meterle primogénitos ahí al fuego, había que hacer un sinnúmero de sacrificios para ver si los dioses se aplacaban y uno conseguía algún favor de ellos. Ese es el contexto. Pero acá, en cambio, estamos viendo cómo Dios está dejando sus leyes, porque Él dice: no, yo actúo de acuerdo a un marco jurídico y yo no me salgo de allí. Por eso yo les he dado leyes, porque en función de esas leyes yo los voy a juzgar a ustedes, y en función de esas leyes yo también me ato a cumplir mis pactos. ¿Ok? ¿Sí ven? Si no hubieran leyes, si no hubieran una jurisprudencia, entonces ¿en función de qué? Dios se convertiría en otro Dios loco que opera como le parece. Y nuestro Adonai, nuestro Elohim, no es así, ¿sí? De hecho, entendamos claramente que los pactos que el Señor hace jamás quedan abolidos. Por lo tanto, es importante entender estas cosas, porque si no, estaríamos atrás nosotros siguiendo un Dios mentiroso o un Dios que se arrepiente. Y sabemos que el Señor dice que no es hijo de hombre no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Él no puede hacer pactos que dice que son eternos y resulta que solo duran una generación. O dice que hace pactos perpetuos y resulta que solo duran hasta que alguien se muera, o hasta que simplemente aquí se cambie de religión. Eso no es así, hermano. Una cosa es que nosotros hagamos una interpretación antojadiza de las Escrituras y pintemos a un Dios que es un Dios infiel, que es un Dios mentiroso y que es un Dios que no cumple sus pactos. ¿Ok? Cuando sabemos perfectamente que Él conoce con quienes está haciendo sus pactos. Él conoce la imperfección de los que está haciendo, con quienes está haciendo sus pactos. Por lo tanto, Él no está exigiendo la perfección de con quien hace el pacto. Él hace el pacto por honor a su nombre, hermano. Si no entendemos eso, nosotros no estamos entendiendo absolutamente nada de la Escritura, ¿sí? Porque lo que Dios hace no lo está haciendo porque nosotros seamos buenos, ni Dios está haciendo algo porque nosotros hayamos hecho mérito para recibir algún beneficio. Nadie en la tierra, absolutamente ninguna persona, ha hecho un beneficio aquí que por su propio medio haga que Dios considere que esta persona deba salvarse, por ejemplo. Entonces, si todos estamos en una condición de caídos, hermano, todos absolutamente desde que Adán pecó y Eva pecaron, y todos estamos destituidos de la gloria, si no fuera por el Mesías, entonces ¿en qué momento Dios está haciendo pactos con una gente que según Él tiene que ser infalible? Entonces estamos entendiendo mal las Escrituras, porque no estamos entendiendo que los pactos del Señor, primero, son pactos irrevocables. Segundo, acuérdense, los pactos son perpetuos, hermano. Los pactos que Dios hace no son pactos de un ratito. ¿Ok? Esa es otra cosa. Estamos viendo que una cosa son votos y otra cosa son pactos. ¿Ok? Otra cosa son promesas. Eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Bien, ahora, número 30 nos dice: las regulaciones son los juramentos, pero ¿para quiénes? Para las viudas y las divorciadas. Pues este segmento del grupo de los israelitas tenía también pues una vamos a decirlo,
tenía que ser tenía que ser muy precavido a la hora de emitir un voto. Les voy a decir por qué. Versículo 9 dice: pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido será firme contra ella. ¿Qué significa que sea firme contra ella? Significa, hermanos, que ella tiene que cumplir lo que ha prometido. Y qué interesante, porque yo les estoy dejando aquí un ejemplo, que es el juramento de Ruth a Noemí, que lo vemos en Ruth, capítulo 1, del 16 al 17. Y se los voy a leer un ratito. Y dice aquí, permítanme, del 16 al 17. Y dice: pero Ruth dijo, estamos hablando en el contexto de los esposos que fallecen, de tanto de Ruth como de Orfa. Mueren los dos esposos de estas dos chicas que eran moabitas, y Noemí también pierde a su esposo, que era la suegra de estas dos chicas. Ella también pierde a su esposo, y total se quedan estas tres mujeres viudas, ¿no? Entonces están aquí tres mujeres viudas, y le dice pues Noemí a estas dos mujeres: miren, la verdad yo no tengo hijos varones que pueda redimirlas a ustedes, de acuerdo a la ley levita y la ley de levirato. Yo no tengo un hijo varón que pueda redimirlas, y si en algún momento llegase a quedar embarazada, imagínense, ustedes ya serían tan viejas como yo si llego a tener un niño a esta edad. Entonces les está diciendo: por favor, tomen su camino de regreso a la casa de sus padres, porque yo estoy completamente desamparada, no tengo nada que ofrecer, así que voy camino de regreso a Judá, porque pues allá tengo mis parientes, así que voy a pues a ver qué consigo por allá. Entonces ese es el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que te deje de seguir. Dice: porque a donde tú vayas, iré yo, a donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga Yahweh mi Elohim conmigo, y aún le añada: si algo excepto la muerte nos separa. Esta es la mejor confesión, digo yo, este es el mejor voto que usted va a leer en la Escritura, hermano. Este es uno de los más extraordinarios votos, porque esta es una confesión de fe también. No solamente este es un voto de una viuda a otra viuda, en donde le dice: yo no te voy a dejar jamás. Y miren que este voto es un voto para este es un voto permanente, este es un voto hasta la muerte. ¿Sí? No está diciendo que es un voto perpetuo, pero está diciendo que este es un voto hasta la muerte. Entonces Noemí está recibiendo un juramento de su nuera, que le está diciendo: yo me quedaré contigo hasta cuando yo muera a tu lado. Y vaya que la historia se vuelve apasionante, la historia es increíble. El libro de Ruth es uno de los libros que más me gusta leer después del libro de Esther, ¿sí? Porque ese libro realmente es un libro legal. De hecho, está la ley de levirato allí, para interredentor. Todo eso se mueve en este libro, y es un libro que establece jurisprudencia, establece un precedente legal para poder luego juzgar el resto de cosas que nosotros encontramos en la Escritura. Así que aquí, Números 30, versículo 9, está hablando de cuando una viuda o una divorciada hace un voto. Y vaya que nosotros estamos viendo el ejemplo de una mujer que cumplió a cabalidad su voto. Esta mujer hizo un juramento y lo cumplió a cabalidad, al punto de que ella se casa con Booz, así es, se casa con Booz, que era judío. Booz redime a Ruth, ¿verdad? Redime la casa, de hecho también rescata a sus parientes, ¿no? Redime a Ruth, rescata a sus parientes, le da un hijo, se restaura el nombre. Eso es una belleza lo que ocurre a través de Booz, de Ruth, y el beneficio que a través de ese juramento, hermano, cómo Dios premia, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios de Israel se manifiesta, en donde una mujer que le dice a su suegra: yo me quedaré contigo hasta cuando tú mueras. Hermano, difícil hacer ese tipo de decisiones, ¿verdad? Porque son decisiones que atan hasta la muerte. Entonces esa no es una decisión sencilla. Usualmente pues las nueras y las suegras no tienen una buena relación, pero en este caso estamos viendo que aquí hay una relación ejemplar entre una nuera y una suegra, y Dios está dejando este testimonio vivo aquí para que pues aquellas que son suegras y aquellas que son nueras
tengan una extraordinaria relación. ¿Ok? Bien. Ahora, avanzando en el capítulo de Números, también vemos las regulaciones que ocurren en cambio sobre las esposas, sobre aquellas que ya están casadas viviendo con su marido, ¿ok? Aquellas que ya consumaron el acto matrimonial, hermanos. Sin embargo, dice el versículo 10, si hizo el voto en casa de su marido, o sea, ya es esposa, o se impuso una obligación por juramento, y aquí dice, y su marido lo oyó, pero no le dijo nada y no se lo prohibió, entonces sus votos serán firmes y toda obligación que se impuso será firme. Pero si el marido en verdad los anula el día en que se entera de ello, entonces todo lo que salga de los labios de ella en relación con sus votos o en relación con la obligación de sí misma no será firme. Su marido los ha anulado y Yahweh la perdonará. Ahora, hermanos, yo quiero llevarlos un poquito a reflexionar. Hasta aquí quiero llevarlos a reflexionar acerca de los compromisos que nosotros hacemos como creyentes. Miren, nosotros en realidad, la congregación, la asamblea, la gran asamblea de Israel, que somos todos los creyentes, los que creemos en Yeshua, hermanos, nosotros a veces inconscientemente o a veces imprudentemente hacemos votos, hermano, o hacemos compromisos ante dioses extraños o ante otros dioses. A veces hacemos compromisos, hermano, de los que nosotros, si no fuéramos la novia, si no fuéramos la novia del rey, si no fuéramos la hija de nuestro padre, los hijos de nuestro padre, entonces, ¿cómo nosotros, hermanos, seríamos liberados de todos los compromisos que hemos adquirido? Por eso deja el Señor estas leyes. El propósito de estas leyes es que Dios, a través de su Hijo, cuando su Hijo venga, Él pueda apoyarse en estas leyes para poder anular los votos o los compromisos que hayamos hecho nosotros imprudentemente con extraños, hermanos. ¿Ok? Ese es el propósito por el que Yahweh está dejando estas leyes aquí. Es importante que entendamos eso porque ese es el propósito de estas leyes y nos está dejando ejemplos. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos el caso de Ana y Elcana con su hijo Samuelito, ¿verdad? Acuérdense que Ana era estéril y Elcana tenía dos esposas, ¿verdad? Tenía una esposa que sí tenía muchos hijos y tenía pues obviamente Penina, ¿verdad? Tenía a Penina y Penina tenía varios hijos, pero en cambio Anita no tenía hijos, ella era estéril y claro, sufría muchísimo porque aunque Elcana le enviaba doble ración de comida a su tienda, acuérdense una cosa, hermanos, Antiguo Medio Oriente, contexto de Antiguo Medio Oriente, los esposos y las esposas no vivían en la misma tienda. ¿Sí? Los esposos vivían en una tienda y las esposas tenían otras tiendas como tiendas de campaña, ¿ok? Es importante que sepamos eso, porque de repente la gente está pensando que, no sé, de repente pues en ese tiempo pues todas las mujeres las tenían metidas dentro de la tienda de campaña y no era así, ¿verdad? Simplemente lo que él hacía era tener su propia tienda y habían tiendas aledañas, las tiendas en las que se posaban las esposas o la esposa, las concubinas, las esclavas, etcétera, que vivían alrededor de él, ¿ok? Entonces recuérdense que ellas se turnaban para estar con su esposo. O sea, el contexto cultural, hermano, estamos hablando de que eso hoy es algo que sea aceptable, ¿sí? Estamos hablando de un contexto cultural y que Dios definitivamente lo regula precisamente para que no haya un abuso contra la mujer, ¿ok? ¿Sí? Entonces lo estoy contando de cómo se llevaba a cabo, hermanos, cómo se vivía en Antiguo Medio Oriente. Entonces, por eso es que en este caso, Ana recibía una doble ración de alimento de parte de su esposo, porque dice que él la amaba a Ana, pero él quería compensar a Ana con alimento, porque Ana en cambio no tenía hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que a Penina, en cambio, se burlaba de Ana y Ana se le arruinaba, hermano, se le arruinaba el hambre, porque aún con hambre dice que ella ya no comía porque estaba muy triste de no poderle dar hijos a Elcana, a su esposo. Pero qué interesante porque Ana va al tabernáculo que quedaba en Silo, ¿verdad? En ese tiempo ya Elí era el
el sumo sacerdote, y va y le pide al Padre, le pide a Adonai que le conceda un hijo, y le promete allí, hace un voto y le dice: si tú me das un hijo, yo te lo consagro para este templo, para que sirva en este lugar. Ahora, en el contexto de Antiguo Medio Oriente también, familia, entendamos que los chiquitines, los menores de edad, ellos eran llevados al templo, porque ellos santificaban a los sacerdotes. ¿Ok? Para eso se llevaban los niños al templo, ¿verdad? Los niños eran llevados porque como eran vírgenes, entonces ellos santificaban al templo. Acuérdense que el sumo sacerdote santificaba al pueblo, el sumo sacerdote santificaba a la familia, santificaba santificaba todas las cosas de Dios. Pero ¿quién lo santificaba a él? A él nadie lo santificaba. Entonces los niños, el contacto con los niños es lo que santificaban al sacerdote. Por eso se llevaban los niños a estar en los templos para que ellos pasen allí, y las madres los llevaban para que ellos tengan un contacto con los sacerdotes, y así pues ellos puedan ser santificados por los pequeñitos. Por eso es que Yeshua hace este comentario cuando dice que el reino será como si fuera para aquellos que son como los niños. ¿En qué contexto lo está diciendo Yeshua? Lo está diciendo en el contexto de su virginidad, de su pureza moral, de su inocencia moral, porque un niño tiene inocencia completamente. El niño es inconsciente de cualquier acto de inmoralidad. Un niño jamás nacería un acto de inmoralidad a menos de que sea inducido, hermano. Entonces, o que lo haya vivido, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando de que los niños eran llevados al atrio de las mujeres, y también, acuérdense que los niños que podían ser llevados tenían que ser levitas también para que puedan entrar. Las madres levitas llevaban a los niños para que pasen en el templo, ¿ok? En ese contexto está ocurriendo esto. Así que vemos así porque Ana ofrece a su hijo y dice: yo deseo que mi hijo se quede aquí. Por eso es que nosotros leemos en la historia que Elí, escuchen, Elí duerme con el niño. ¿Cómo es eso que Elí duerme con el niño? ¿Sí? ¿En qué área está? Entendamos que él no está durmiendo dentro del templo, hermano. El niño no está durmiendo dentro del tabernáculo, en el sentido, él está durmiendo en la tienda de Elí. ¿Sí? Él ha sido entregado a Elí como para que lo reciba en adopción. Ese es el tema, hermano. O sea, el niño está siendo prácticamente tomado por Elí para que sea como su hijo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el niño crece allí y ahora puede ser sacerdote, y Dios le habla y todo lo demás que conocemos en el resto de la historia, ¿verdad? Eso lo encontramos en 1 Samuel del 1 al 11 en adelante. Bien, entonces es interesante que veamos eso allí, ¿sí? Ahora, entendamos otra cosa. Dice: todo voto o todo juramento de obligación para humillarse a sí misma, está hablando de las mujeres, miren, su marido puede confirmarlo o su marido puede anularlo. Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella, entonces confirma todos los votos o todas las obligaciones que están sobre ella. Las ha confirmado porque no le dijo nada. Perdón, un momentito. Dice, permítame leer de nuevo el 14. Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella, entonces confirma todos los votos o todas las obligaciones que están sobre ella. Las ha confirmado porque no le dijo nada el día en que se enteró de ello. Dice, pero si en verdad él los anula después de haberlos oído, entonces él llevará la culpa de ella. ¿Ok? Entonces aquí vemos también otro voto muy especial, que es el voto que hace Manoa con su esposa. En este caso lo hace la esposa de Manoa realmente, y pues de allí nace Sansón. Ella hace un voto y como es, el ángel le instruye un voto nazareo a la esposa de Manoa, y pues ella lo lleva a cabalidad. Claro que el hijo pues después, hermano, él hace destrozos, hermano, con su nazareato, y afortunadamente el padre le permite reivindicarse, porque terminamos con Sansón reivindicado al final, porque él recupera el pelo. Es interesante esa historia porque entiendan una cosa, hermanos, hay que entender algo. Miren, cuando en este caso Sansón estaba supeditado a un voto nazareo,
Y el voto nazareo implicaba que él no se podía cortar el cabello hasta que termine su voto. Pero en este caso, como el voto de Sansón era un voto hasta la muerte, él no debió haberse nunca tocado el cabello. Porque en el momento en que se cortaba el cabello se reseteaba su nazareato. Entonces, ¿cuándo volvía a recuperar el nazareato? Cuando le volvía a crecer el pelo. Lo mismo pasó con ¿quién? Esa historia que es a veces un poco medio difícil de entender, que es la historia de Pablo. Cuando Pablo se crea, se rapa la cabeza y se corta el pelo. Y dice que lleva el pelo a quemarlo allá en el templo en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, ¿por qué está haciendo eso? Porque a él algo le estropeó su nazareato y tuvo que cortarse el pelo. ¿Ok? O sea que entendemos que en el recorrido que hizo aquella vez Pablo, él se dejó el cabello largo porque había hecho un voto nazareo. Y por lo tanto, él de seguro no tomó sidra, porque no creo que haya sido imprudente en tomarla. Seguramente nunca se cortó el cabello y pues lo más probable que le haya pasado es que haya tenido contacto con un muerto en su recorrido. Y eso haya anulado su voto nazareo y por eso haya tenido que cortar su cabello y regresar otra vez al templo de Jerusalén para reiniciarlo. O en este caso para entregar el voto. Bien, ahora ese es el tema de Sansón, ¿ok? Por eso es que él en el momento en que se corta, en que Dalila, o no Dalila, sino los oficiales le cortan el cabello, él pierde en ese momento el vigor del voto nazareo, porque el voto nazareo estaba ligado su poder estaba ligado al voto nazareo. Ese fue el acuerdo que el ángel le dijo, esa fue la disposición que el ángel le dio a la esposa de Manoah cuando lo tuvieron, ¿ok? Pero lastimosamente un acto imprudente de Sansón hizo que él pierda su cabellera y haya perdido todo. De hecho, perdió hasta la vista, ¿no? Fue una tragedia terrible para él haber vivido eso, ¿no? Bien, ahora dice también la escritura, para concluir el capítulo 30, dice, regulaciones sobre los juramentos. Dice, estos son los estatutos que Yahweh mandó a Moisés, entre un marido y su mujer y entre un padre y su hija. ¿Sí ven? Por eso les decía, aquí, hermanos, se está dictando jurisprudencia para liberación de los creyentes, hermanos, ya, y que durante su juventud está aún en casa de su padre. Nosotros, hermanos, todavía estamos bajo la sujeción del Padre. Todavía nosotros no hemos salido de la casa. Todavía nosotros no hemos entrado a la casa. Nosotros no hemos entrado al Edén. Todavía nosotros no hemos regresado. Todavía estamos bajo la tutela ¿de quién? Nosotros somos la novia del Señor. Por lo tanto, nosotros todavía estamos bajo su autoridad, bajo su tutela, y Él puede revocar todas las cosas imprudentes que nosotros hayamos hecho. Porque nosotros todavía estamos bajo la sujeción, como prometidos, estamos bajo la sujeción de nuestro Rey, de Yeshua, el que ha de venir a liberarnos de un sinnúmero de ataduras que nosotros nos hayamos puesto, hermano. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué leyes rigen sobre los votos? Es importante, sobre los juramentos. ¿Qué leyes hay sobre los juramentos que rigen los? Y vamos a ir a estudiarlas un poquito. Dice, tenemos el tercer mandamiento. Dice, Éxodo 20, versículo 7. Dice, el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Adonai no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Cuando le está diciendo aquí, no tomes el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque Adonai no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano, no está diciendo que no lo use. Lo que está diciéndole es, no lo uses para que sea motivo de vergüenza o para que el resto se burle de mí, ¿sí? Para que vean que tú usas mi nombre como para cualquiera de tus cosas, ¿sí? El nombre del Señor es sagrado, el nombre del Padre es santo, por lo tanto no puede ser utilizado para avergonzarlo o para deshonrarlo. Entonces, si vas a jurar, tienes que hacerlo con el decidido compromiso de cumplir lo que vas a ofrecer, y por eso es que Yeshua dice, mejor hermano, mejor no prometas, porque podría ser que no lo puedes cumplir y tú como varón quedas atado a lo que has dicho. ¿Ok? Ahora, casos particulares de ofrendas por el pecado. Dice, o si alguien sin pensar jura con sus labios, haciendo mal o haciendo bien en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar, con juramento, sin darse cuenta, o luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Así será que cuando llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. ¿Sí? Entonces, Levítico 5, capítulo
capítulo 5, versículos 4 a 5, es claro. Dice, si alguien es imprudente, hermano, en andar haciendo un voto sin pensar, ya sin darse cuenta, y luego se da cuenta que no lo puede cumplir, entonces dice, será culpable de todas esas cosas, ¿ya? Ok. Ahora, hay otras vallas liderazas donde también se legisla sobre los votos, dice, o el juramento, dice, y no jures en falso por mi nombre, dice Adonai, profanando así el nombre de tu Elohim, yo soy Yahweh. Si ven, cuando uno utiliza el nombre de Yahweh o el nombre de Dios para ponerlo como garantía, hermanos, del cumplimiento de algún compromiso, usted, donde no lo cumple, usted está profanando el nombre de Dios, usted está usando su nombre en vano, y dice Dios que no tomará a nadie que use su nombre en vano, a nadie lo tomará por inocente. Así que no se la va a dejar pasar, ¿sí? Y como digo yo, no abusemos, hermano, no abusemos de que nosotros hoy vivimos bajo un estatus de alguna manera de excepción. Estamos en un estado de excepción realmente lo que vivimos nosotros bíblicamente, porque nosotros no se nos está ejecutando todavía la ley. Pero hermano, algún rato se va a terminar esto, ¿sí? En algún momento se va a terminar la gracia y va a comenzar el juicio. Entonces imagínense si nosotros tenemos una conducta en la que nosotros pues realmente nos burlamos de nuestros padres. Eso sería, o usamos su nombre para vergüenza de él. Eso sería terrible, ¿ok? Bien. Ahora, el voto nazareo. Es importante, hermanos, también conocer un poco sobre el voto nazareo, porque ya vimos que precisamente Sansón es producto de un voto nazareo. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo. Acuérdense que un voto nazareo es alguien que se aparta para Adonai, alguien que se dedica a él. Entonces puede ser una dedicación temporal, eran mínimo 30 días, de acuerdo a la Mishnah, las personas que hacían el voto nazareo se dedicaban por 30 horas. No cualquiera podía hacer un voto nazareo, hermano, porque habían unos holocaustos que ofrecer que eran de ganado que no era barato. Entonces hacer un voto nazareo, hermano, de repente una mujer ahí alocada, una mujer apresurada, hace un voto nazareo y está Dios regulando que de repente no haya una mujer imprudente que vaya a hacer un voto nazareo y después no pueda pagar lo que ha ofrecido, o vaya a caer en alguna situación económica difícil y no pueda cumplirlo. Entonces en ese momento, por eso es que Dios está poniendo allí una salvedad para que el hombre pueda liberar a la mujer de ese voto que ha hecho, ¿ok? Pero dice que a partir de la noche, si no decía nada, él ya pues no podía hacer absolutamente nada y era culpable o era obligada a cumplir ese voto. Si me permiten un poquito les agradezco mucho en su razón. A ver. Dice, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá frutas frescas ni secas. A veces yo les aclaro a mis hermanos, les digo, hermanos, algunas películas nos presentan a Jesús como una persona de cabello largo, pero esa es una apreciación equivocada, hermanos, porque esa no es la figura correcta de representar al Mesías, puesto que Yeshua no era nazareo. Él era de Nazaret, él nació en Nazaret, por lo tanto él era nazareno, sí, y no tenía absolutamente nada que ver con vino ni sidra, sino de hecho ni siquiera hubiera podido cenar, pues, hermano, no hubiera podido cenar, no hubiera podido ir a ninguna boda, no hubiera podido tomar nada, ¿verdad? Porque definitivamente, pues, si él hubiera sido nazareo, no hubiera podido ni siquiera oler, hermano, ni siquiera hubiera podido comerse una uva. Y vemos nosotros que se nos habla claramente, se nos da a conocer claramente en la Escritura que él pues bebió vino, celebró Pascua, celebró todas las fiestas sin ningún inconveniente. Por lo tanto, él no podía tener el cabello largo, hermano. ¿Sí? Él no podía tener el cabello largo porque las personas de cabello largo solamente eran nazareos o estaban de luto. Ok. Ahora, hay otras leyes diversas y dice Deuteronomio 23, 21, 23 que rigen también sobre los votos. Dice, cuando hagas un voto a Yahweh, tu Elohim, no tardarás en pagarlo, porque Yahweh tu Elohim ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti.
Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti, ¿sí? Lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho, voto a Yahweh tu Elohim, lo cual has prometido con tu boca. Hermanos, ¿qué dice aquí? Yo los quiero llevar un poquito a reflexionar el tema de nuestra confesión de fe, ¿sí o no, señorita? ¿Qué nosotros hacemos con la confesión de fe? ¿Alguien nos obliga a nosotros a hacer una confesión de fe? No, nadie nos obliga. ¿Pero qué dice aquí? Sin embargo, dice, si te abstienes de hacer un voto, pues no será pecado para ti. Claro que te espera el cementerio, pues hermano. te espera el Gena. Pero en cambio dice, lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplir. Tal como voluntariamente has hecho, voto a Yahweh tu Elohim, lo cual has prometido con tu boca. Entonces, cuando nosotros hacemos una confesión de fe, como revisamos anteriormente, hermano, nosotros estamos haciendo algo. Dice que cuando confesamos con nuestra boca, nosotros estamos adquiriendo un compromiso. Y eso es lo que está hablando aquí Deuteronomio 23, 21 a 23. Es importante que entendamos eso ahí. Ahora, hay advertencias también sobre los juramentos, que es importante que lo sepan. Y dice Eclesiastés 5, del 4 al 7. Dice la vanidad de las palabras. Cuando haces un voto a Adonai, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. Acuérdense que el voto es a Yahweh, hermano. El voto a Yahweh. ¿Ok? Dice, el voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero Adonai que fue un error. ¿Quién es el mensajero Adonai? El sacerdote. ¿Ok? Dice, ¿por qué ha de enojarse Adonai a causa de tu voz y destruir la obra de sus manos? Sí, ¿por qué habría de matarte? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidad. Tú, sin embargo, teme a Adonai y no andes abriendo la boca por gusto. ¿Sí? Entonces, bien, ahora vamos a entrar un ratito a revisar lo que les hablaba más temprano. Y dice Mateo 5, del 33 al 37. Yeshua enseña sobre el juramento falso. Y aquí algunas doctrinas hay que algunas denominaciones religiosas pues aplican de manera equivocada, porque dicen, no, yo no juro, para mí sí, no, yo no juro ante una Biblia, yo no pongo mi mano en una Biblia, yo no juro ante un juez, etcétera. Y hay tantas cosas que se llenan, cuando en realidad el contexto aquí no es ese. Sí, pero vamos a leer primero lo que dice el texto. ¿Ok? Yeshua enseña sobre el juramento falso. Dice, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos a Adonai. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Yahweh, ni por la tierra, porque es la estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Hermanos, es Jerusalén, nació el gran rey, no es otra ciudad, es Jerusalén. ¿Sí? Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Bueno, ahora sí se los pueden pintar, pero ya está hablando de que no se los pueden hacer, si son canosos, no se los pueden hacer negro de manera natural. ¿Ok? Ahora, antes bien, dice, sea vuestro hablar sí o no, y lo que es más de esto procede del maligno. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto de esta enseñanza, hermanos, realmente? Vamos a ir a Mateo 23, 16 al 22, para encontrar un poco de contexto. ¿Por qué está diciendo Yeshua que no juren? Pero entendamos que no juren, ¿por qué, pues, hermano? Dice, no juren por el cielo, porque es el trono de Adonai. No juren por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni juren por Jerusalén, porque es su ciudad santa. Ni siquiera puede jurar por su propia cabeza. ¿Por qué no puede jurar por su propia cabeza? Porque no le pertenece, porque usted mismo no le pertenece. Por eso yo les decía más temprano que analicemos por qué es que Dios nos pide, en cambio, ¿qué nos está diciendo Yeshua? Yeshua nos está diciendo en el siguiente versículo, por favor, cuiden su credibilidad. El valor de su palabra es tan importante porque ustedes van a ser tomados en cuenta, o van a ser tomados en serio, o van a ser tomados en broma, de acuerdo a lo que ustedes han dicho, por el valor de su palabra. Ahora dice Mateo 5, 33 a 37, Yeshua acusa a escribas y fariseos. ¿De qué los acusa? Dice, ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Miren lo que está diciendo. Si alguno jura por el templo, ¿y qué es el templo? Pues, hermanos, el templo es lo más sagrado que hay en Jerusalén.
Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué es más valioso, hermano? ¿El dinero o el templo? Que santifique el dinero, ¿sí? Que santifique el oro. Dice, insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Claro, pues ¿con qué se santifica el oro? Se santifica con el templo, pues hermano. ¿Cómo se santifica el oro? Se santifica en el templo. Ahora, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¿Ok? Imagínense, aquí más o menos es como que yo jure por mi reloj, ¿ya? Y yo crea que porque juro por mi reloj, yo ahora debo mi reloj, ¿ya? Pero, en cambio, si juro por mi cuerpo, yo no soy deudor. Eso suena como extraño, ¿verdad? ¿Sí? Dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Eso nosotros estudiamos la semana pasada, cuando hablamos de donde Yeshua fue sacrificado, donde fue crucificado, perdón. Él fue crucificado en el Monte de los Olivos porque ese lugar era un altar. Y acuérdense que Yeshua necesitaba un altar para él allí ser ofrendado, para ofrendarse voluntariamente, porque el altar santifica la ofrenda, hermanos. ¿Ok? No es que él podía morir en cualquier lado y lo vamos a guindar aquí o lo vamos a matar acá, lo vamos a poner en cualquier lugar. No. Todo tenía que cumplirse legalmente. Yeshua tenía que morir en un altar, porque el altar santifica la ofrenda. Ok, si no entendemos estos contextos legales, creemos que Yeshua murió allá al noroeste del templo. Y todavía, hermano, tenemos gente que peregrina y hace una gran peregrinación con una cruz, ahí llevando esa cruz hasta donde supuestamente Yeshua murió allí y fue enterrado. Y lastimosamente, hermano, porque no conocemos estas cosas, nosotros pues seguimos tradiciones que obviamente defienden negocios, pero que no defienden la verdad. ¿Sí? Bien. Ahora, dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, ya por aquel que está sentado en él. Es clarito, hermano. Él está hablando aquí de que nosotros tenemos que cuidar, ¿qué cosa? Tenemos que cuidar la veracidad de nuestras afirmaciones, hermano, de nuestros compromisos. Tenemos que cuidar de que aquello que nosotros ofrecemos lo podamos cumplir. Si no, mejor no ofrecemos nada, ¿ok? Sí, y si nos vamos a demorar un poquito, pida prórroga, hermano. Total, lo importante es cumplir. ¿Sí? Ahora bien, yo quiero llevarlos ahora, hermanos, en función de todo lo que hemos estudiado. Vamos a entrar esta última horita de este estudio a estudiar lo que ocurrió en el Sinaí. Es importante que entendamos qué pasó allí, hermanos, desde el contexto legal. ¿Qué es lo que ocurrió allí? ¿Por qué ocurren este sinnúmero de eventos que vamos a ir estudiando a través de estos capítulos? Yo los voy a nada más poner como puntos importantes allí. Vamos a ir avanzando, pero son puntos importantes, pero al final vamos a hacer algunas conclusiones que van a ser muy, muy interesantes y que, como les he dicho antes, hermano, no necesita estar de acuerdo conmigo. Pues si usted no está de acuerdo conmigo, estamos bien, no hay ningún problema, seguimos siendo hermanos, yo estoy estudiando, ¿sí? Es lo que con mis maestros yo puedo también aprender y la verdad pues hago todo lo posible por aprenderlo de la mejor manera para que podamos recibir una verdad que nos edifique. Lo importante es que seamos edificados con estos estudios y que realmente la verdad nos haga libres de qué. Libres de la ignorancia, hermano, y a veces libres de algunas tradiciones religiosas que realmente no están bien cimentadas en el derecho bíblico, hermano, que eso es lo que, como digo yo, estudio. Bien, ahora, el matrimonio de Israel en el Sinaí. Éxodo 19, del 5 al 6. Dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Nosotros los creyentes, hermanos, ya hemos escuchado esa frase antes. La hemos escuchado en la carta de Pedro, ¿ok? En una carta de Pedro. ¿Por qué Pedro usa esa frase? ¿Por qué usa la frase de que nosotros ahora somos
real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Vamos a ir a descubrir esas palabras, hermanos, y vamos a salir un poquito de la confusión realmente. Vamos a hacer un poco de la confusión respecto a qué significado tienen estas palabras. Porque estas palabras que menciona Pedro, hermanos, no son palabras para despreciar a otro pueblo. No son palabras para usurpar el derecho que tiene otro pueblo. Sí, estas palabras que utiliza Pablo son para indicar que nosotros también somos ahora parte de ese pueblo y por lo tanto también somos un reino de sacerdotes y una nación santa. Porque hemos sido injertados a la nación de Israel, hermanos. Pero vamos a ir avanzando un poquito con el estudio para que legalmente podamos nosotros descubrir estas cosas, ¿ok? Bien, ahora, Éxodo 19 a nosotros nos habla acerca de lo siguiente. Éxodo 19 nos habla de la consagración de Israel. Miren, yo los voy a llevar para analizar las etapas que están ocurriendo cuando ya Israel está en el Sinaí. Miren, Israel ya tiene 3 meses de haber salido de Egipto. Y ahora ya están al pie del monte Sinaí. Ese es un poquito el preámbulo. Están en el Sinaí y ahora ellos van a recibir los 10 mandamientos. ¿Pero qué significa esto de recibir los 10 mandamientos? ¿Qué significa todas estas cosas que están ocurriendo? ¿Qué son esos truenos, rayos? ¿Qué es esa voz? ¿Qué es esa trompa? Como esa bocina que se escucha fuerte. ¿Qué es eso que como es Moisés sube y baja cada rato? Sube, baja, sube con un poco de gente, baja con la gente. Bueno, esto aquí que está pasando necesitamos entender qué significan todas estas cosas que están ocurriendo aquí. Y aunque nosotros estamos en Números, cerrando el libro de Números, es conveniente que retrocedamos un poquito al libro de Éxodo y entendamos estas cosas antes de entrar a Deuteronomio, porque Deuteronomio, acuérdense que es un libro en donde se vuelven a mencionar las leyes. Ahora, ¿por qué se vuelven a mencionar las leyes? Porque es una siguiente generación, hermanos. Es una nueva generación la que entraría a tomar la tierra prometida. Entonces, esa nueva generación necesita que esas leyes que se le había dado a sus padres, ahora también se las hable a sus hijos. Entonces, Moisés hace ese trabajo de leerles nuevamente el libro que había escrito durante esos 40 años. Y le dice, miren hermano, miren hijos, ustedes les leo estas leyes, es más, les añado unas cuantas más por allí que se me han olvidado para que ustedes las cumplan cuando entren a la tierra prometida. Y no se olviden que ustedes van a ser bendecidos en función de que cumplan estas leyes. ¿Ok? Entonces dice, 3 meses después de salir de Egipto, llegan a Sinaí. Ahora, si me permiten un ratito, quiero acompañarme con mi Biblia que tengo acá, porque si no me puedo estar perdiendo. Ok. Entonces, en Éxodo 19 prácticamente estamos hablando de la entrega de la ley. Dios está preparando al pueblo de Israel para entregarles la ley. Ahora entendamos, hermanos, qué significa la ley. Es importante conectar con lo que hablamos la semana pasada y hoy vamos a concluir el tema. Por eso es que estoy haciendo estas conexiones, ¿ok? Ahora, la semana pasada yo les hablaba a ustedes de que una cosa son los mandamientos y otra cosa es el libro de la ley. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Yo les dije, los 10 mandamientos, hermanos, estudiamos la semana pasada, que ¿dónde se guardaban los 10 mandamientos? Las tablas de los 10 mandamientos, las tablas del testimonio, las tablas, las que tú vas, ¿dónde se guardaban los 10? Dentro del arca del pacto, tapados con el caporeto, tapados con el propiciatorio, ¿ok? Yo les mostré eso la semana pasada con estos elementos que traje de Israel, que pude tener la oportunidad, gracias a mi familia, de traerlos acá, y pues ellos son elementos que yo utilizo para estudio. No lo estoy usando, hermano, ni para ningún tipo de adoración ni culto. No, yo no uso menorá ni ninguno de esos elementos para andar aquí haciendo ningún tipo de culto religioso. Yo los utilizo con mi familia para estudiar y poder tener estos elementos visuales y aprender, ¿ok? Así que esa es la idea con la que yo tengo estos elementos y poder así instruir a mi familia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A ver, ya 3 meses después de salir de Egipto, llegan al Sinaí. ¿Ok? Y aquí justo, inmediatamente, en ese momento, en el capítulo 19, versículo 5, Dios les hace una promesa a Israel. Miren, inmediatamente que ellos llegan allí, les hace una promesa. Y les dice que les hace la promesa de ser especial tesoro sobre todos los pueblos, ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Qué interesante, hermano. ¿De dónde los ha sacado? ¿De dónde los está trayendo? ¿Los está trayendo de dónde? Los está trayendo de Egipto. Los está trayendo de Egipto. Dice que los trae de tierra de esclavitud. Y ahora dice que los va a hacer dice, les está haciendo un especial tesoro. Dice, de entre todos los pueblos, dice, los está haciendo un reino de sacerdotes y una nación santa. ¡Wow!
¿Qué está pasando aquí, hermano? En el contexto de la mente de la mente de ese tiempo, hermano, algo está pasando aquí que yo lo voy a llevar a ver más adelante, en las próximas diapositivas. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, dice, en el punto 3 dice, santificación del pueblo. ¿Qué más les pide ahora Adonai? ¿Qué le pide a Adonai al pueblo? Le dice, por favor, necesito que ustedes se purifiquen. Necesito que se vayan a bañar. Han recorrido 3 meses, ok, y pues yo necesito que ustedes se laven, que se pongan limpios, que se bañen, ¿sí? Ok, y encima les dice, por favor, no toquen a sus mujeres. ¿Por qué? Porque se van a impurificar y quedarían impuros hasta la noche. Por lo tanto, no pueden tocar a sus mujeres, ¿ya? Y además les pide que permanezcan en el campamento. Entonces les pide esas 3 cosas. Primero le dice, vayan y lávense, vayan y báñense en el agua de la fuente de Miriam, ¿ok? Y laven su ropa, pónganse limpios, por favor, y luego permanezcan en el campamento. No salgan a cacería, no salgan a hacer nada, quédense dentro del campamento, ¿ok? Estamos hablando de que gobernar un pueblo de 2 millones de personas no era sencillo. Por eso es que Jetro le recomienda a Moisés que por favor nombre jefes de tribu, jefes de miles, de 10.000, de cientos, de decenas, de etcétera. ¿No? ¿Por qué? Porque definitivamente manejar este pueblo, hermano, requería de una organización. Así que por eso se organizaban en tribus, y por eso habían jefes de tribus, y por eso también habían 70 ancianos. En el caso de los ancianos, en cambio, esos eran ya el Sanedrín, hermano. Ellos eran la corte judicial de Israel. Ya la corte en este momento estaba ya establecida, hermanos. ¿Ok? Bien. Y bien, dice, estar preparados. ¿Qué más les pide? Dice, estar preparados porque Yahweh descendería al tercer día y le hablaría al pueblo personalmente con voz audible. Esta es la parte que me llama la atención y yo quiero que usted no se pierda esto de aquí que le estoy indicando. Me es importante que usted entienda esto. Dice, estar preparados porque Yahweh descendería al tercer día y le hablaría al pueblo personalmente con voz audible. No por interpuesta persona, hermano. ¿Ok? Ahora dice, Yahweh descendió en una nube espesa sobre el monte Sinaí y sonaron truenos y relámpagos. Sonó una bocina muy fuerte y hablaba con una voz tronante. ¿Sí? ¿Ok? Entonces el monte humeaba porque Yahweh descendió en fuego. Imagínense, hermano, se tiene que haber quemado ese pico, esa montaña. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una montaña. ¿Estamos hablando de qué, hermano? Estamos hablando de un templo. En ese lugar está habiendo una conexión cósmica. Ese es un templo cósmico lo que tienen allí al frente. Cuando nosotros estudiamos cosmogonía, hermano, estamos entendiendo por qué todos los templos, los altares se hacían sobre montañas, hermano. ¿Por qué? Porque había la creencia de que el lugar más alto, mientras más alta era la montaña, había una conexión más cercana con los dioses. Por eso es que se hacían ugarit, por eso es que los egipcios hicieron pirámides, etcétera, porque definitivamente el interés de ellos era tener un contacto más cercano con sus padres celestiales, ¿ok? Esa era el concepto cosmológico de aquel entonces, ¿ok? Ahora ya eso es para nosotros una mitología, pero en realidad en ese tiempo no era mitología, hermano. En el primer siglo y antes del primer siglo, en la época de Abraham, en la época de los mesopotamios, de los egipcios, de los hititas y todo esto, los asirios, los sumerios, esta era la cosmogonía de ese tiempo, era como ellos veían el universo. Entonces, la montaña era la montaña cósmica, la montaña era ese lugar de conexión con el Eterno. Y vaya que Yahweh efectivamente avala ese concepto, pero lo que él le dice es, oye, yo soy el Dios real, pues esos otros son un poco de usurpadores, esos no son dioses reales, yo soy el Dios real, yo soy el Dios que se comunica a través de la montaña, yo soy el Dios, el dueño de todo, no esos dioses que ustedes tienen, ¿ok? Entonces, en ese contexto se debe entender la cosmogonía de Antiguo Medio Oriente, ¿ok? Ahora dice, el monte humeaba porque Yahweh descendió en fuego. Moisés llevó al pueblo al pie del Sinaí. Acuérdense que ellos estaban en el campamento,
¿ok? El campamento estaba a un costado del monte. Ahora que Yahweh ya desciende, entendamos algo, hermano. Quien está descendiendo es Yahweh en persona. Yahweh en persona está descendiendo a tener su contacto personal con su pueblo. ¿Ok? Esto que está ocurriendo aquí, hermano, esto es una cosa extraordinaria, nunca antes vista en Antiguo Medio Oriente. Esta era la primera vez que ocurría un hecho tan extraordinario como que un Dios descienda de la otra dimensión y venga y tenga contacto con un pueblo, hermanos. ¿Ok? Y ya vamos a estudiar cómo eran esas relaciones entre Dios y los hombres en el contexto de Antiguo Medio Oriente. ¿Qué pensaban en cambio los egipcios? ¿Qué pensaban los mesopotámicos? ¿Por qué ellos construían en cambio estos altares de piedra tallada? Y Dios dice, yo no quiero altares de piedra tallada, yo quiero en cambio altares en donde no hay piedra tallada, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere establecer una diferencia entre Él y los demás dioses, y los demás ídolos. Él dice, yo soy diferente. En mis templos no pueden entrar mujeres, porque en los templos de esos ídolos, en cambio, las mujeres eran entregadas para ser prostitutas de esos templos. En mis templos no se ofrenda, por ejemplo, no se lleva a cabo ninguna ofrenda de noche. Mis ofrendas solo se hacen hasta las 6 de la tarde, no puede haber más ofrendas a partir de esa hora. Es más, ni siquiera la sombra puede tocar la ofrenda. Imagínense, la sombra del edificio no podía tocar la ofrenda. Ok, por eso es que las ofrendas de la mañana se tenían que hacer en el norte, por hacia el extremo del oeste, y luego en la tarde las ofrendas se tenían que trasladar a ser sacrificadas hacia el noreste del altar para que no vaya a tocarlas la sombra del edificio. Imagínense cómo era esto, al punto de que ni siquiera una sombra podía tocar una ofrenda. Cuán estricto era. No se podía hacer ofrenda de miel, ¿sí? Tampoco, no se podía ofrendar cualquier cosa. En un templo no se podía ofrendar un cerdo, hermano, ¿ok? Porque esos templos se profanaban con esas ofrendas que no eran aprobadas por Dios. Por eso es que Yeshua, por ejemplo, por eso es que la ofrenda por nuestro pecado no podía ser cualquiera, hermano, porque solamente una sola ofrenda aceptaba el Padre, y era su Hijo. No podía ser cualquier, hermano. ¿Ok? Por eso es que nosotros, como no entendemos estos principios legales, a veces creemos que Yeshua era cualquier persona, que